Hola, buenas tardes. Eh, Hoy sábado 5 de marzo 2022, nuevamente podemos estar reunidos para compartir un estudio acerca de la Biblia y la palabra de Dios. Vamos a comenzar como cada sábado resolviendo el quiz. En esta ocasión ya es el quiz número 435, el cual está centrado principalmente en el libro de jueces. Vamos a ir respondiendo entonces las preguntas. La primera pregunta dice así: Adoni Besek decía que 70 reyes recogían migajas de debajo de su mesa, a los que había cortado pulgares de manos y pies. La respuesta correcta es la A. Lo encontramos en Jueces 1.7. Pregunta número 2. Eglón, rey de Moab, era diestro. La respuesta correcta es la A. Esto lo encontramos en Jueces 3, 15, 17. Se menciona ahí de alguien que era zurdo, pero no era Eglón, sino era un mensajero que enviaron. Ese mensajero es el que era zurdo. Bueno, esto lo encontramos en Jueces 3, 15 al 17. Pregunta número 3 dice: Débora, mujer de Lapidot, era. La respuesta correcta es la C, profetiza, y lo encontramos en Jueces 4, 4. Pregunta número 4. Cuando el capitán Císara dormía muy cansado, Jael, esposa de Heber, hizo. Bueno, aquí la respuesta correcta es la C, un plan traicionero. Esto lo encontramos en Jueces 4 del 17 al 22. Ahí podemos encontrar qué pasó. Ok, pregunta número 5. Cuando Gedeón le pidió a Dios eh, prueba de que le había contestado, el Señor estuvo paciente. La verdad es que sí, Dios fue muy paciente ante estas peticiones de pruebas de Gedeón. Esto lo encontramos en Jueces 6, 12 al 18. Pregunta número 6. El vellón y el rocío fueron pruebas de que Gedeón era un creyente. Respuesta número, perdón, la opción C, inseguro. Tenía sus dudas. Bueno, esto lo encontramos en Jueces 6, 36 al 39. Muy bien, pregunta número 7. El ejército con el cual Gedeón planeaba derrotar a los madianitas hizo que el Señor reaccionara porque la respuesta correcta es la opción D. Los israelitas se hubieran enorgullecido. Jueces 7 del 1 al 2, ahí encontramos eso. Ahí está la respuesta. Pregunta número 8. El sueño del pan de cebada que rodaba hasta el campamento de los madianitas fue de, pues, un madianita, la opción C. Esto lo encontramos en Jueces 7, 12 al 13. Bien, pregunta número 9. Cuando Gedeón tocó las trompetas, la respuesta correcta es la B. Los madianitas huyeron y pelearon uno contra otro. Jueces 7, versículos del 19 al 21, ahí lo podemos encontrar. Y por último, la pregunta número 10 dice: Cuando Gedeón pidió pan a los hombres de Sucot para sus soldados, ellos, opción B, rehusaron ayudarle. Jueces 8, versículos del 5 al 6, 5 al 7, está la respuesta. Bueno, pues ese es el quiz 435 sobre el libro de jueces. Y como siempre, pues es interesante el resolver el quiz y uno no deja de aprender. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestro estudio de este sábado. Vamos a orar para pedirle a Dios sabiduría. Señor, te damos gracias por darnos este tiempo, por darnos esta oportunidad de nuevamente compartir tu palabra, aprender. Y gracias, Dios, porque nos das este medio para poder mantenernos constantes en el estudio de tu palabra. Te pedimos que bendigas el mensaje de este estudio, que pueda ser de bendición para cada una de las personas que lo escuchen, que lo vean, todas las personas y familias que se reúnan
esta tarde para ver tu estudio, Señor. Derrama bendición, gracia y sabiduría a cada uno, Dios. Te pedimos todo esto y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues esta tarde nuevamente tengo la oportunidad de compartir con ustedes, lo cual siempre es de mucha bendición, sobre todo porque pues a lo largo de los días uno va pensando en qué es lo que Dios quiere que escuchemos y finalmente Dios siempre trae eh, pues el mensaje adecuado para cada uno de nosotros. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los aspectos del fruto del Espíritu. Aquí es importante recordar que el fruto del Espíritu está conformado por varios aspectos, es decir, no son varios frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu es el conjunto de varias cualidades o varias manifestaciones de Dios. Esto lo encontramos en Gálatas 5:22 y lo leemos, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y sobre este último es sobre el cual vamos a centrar nuestro estudio de esta tarde. Vamos a irnos directamente al versículo que define, que describe este aspecto del fruto del Espíritu, la fe. Es un versículo que seguramente recuerdan muy bien, es Hebreos 11:1 y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es claro que este mensaje acerca de la fe quizás lo hemos escuchado muchas veces. Es un tema también, así como el estudio anterior que tuve la oportunidad de compartir con ustedes, donde meditábamos sobre la importancia de creer en el amor de Dios. Este también es un tema que constantemente escuchamos. Sin embargo, creo que las condiciones que hemos estado viviendo en general en el mundo, pues nos invitan a constantemente estar reflexionando sobre este tema. La realidad es que, aunque lo sabemos, es algo que muy fácilmente podemos perder de vista. Entonces, viene bien ahora en todos estos tiempos de demasiada incertidumbre, pues reforzar nuestro conocimiento sobre estas promesas de Dios y lo que Él nos enseña acerca de la fe. Así es que, bueno, pues vamos a irnos adentrando en este tema y me gustaría empezar dividiéndolo en dos pequeñas partes. Uno es tener muy claro qué es lo que no es la fe y qué es lo que sí es la fe. En relación a lo que no es la fe, hay dos puntos muy importantes. Uno es que sepamos que la fe no es un sentimiento de que algo puede suceder. No es como imaginarnos que algo pudiera suceder y tener una emoción al respecto. No. La fe tampoco es como decíamos, un presentimiento de que las circunstancias en un momento dado pueden favorecernos. Es decir, no estamos hablando de un acertijo, ni mucho menos. Eso es lo que no es la fe. ¿De acuerdo? No es un sentimiento, no es un pensamiento optimista. Vamos a ver ahora qué es lo que sí es la fe. Como lo dice Hebreos 11:1, la fe es una seguridad. Por eso dice en esta parte del versículo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Está hablando de una certeza, de una certidumbre, de una seguridad. Eso es lo que sí es la fe. Ahora bien, probablemente nos preguntemos, si la fe es una certeza de cosas que van a suceder de cierta manera, ¿por qué no sucede siempre lo que pedimos? Porque aquí es donde podríamos nosotros en un momento decir, es que yo siempre pido con mucha fe, ¿por qué entonces no sucede lo que yo pido? Y vamos a profundizar en este pensamiento porque es clave para que nosotros tengamos una justa dimensión de lo que es la fe y lo que Dios quiere mostrarnos a través de este estudio. Esta es una de las claves para poder entender por qué la fe es una seguridad y no un presentimiento o un fuerte deseo de que todo va a funcionar siempre a nuestro favor. Lo primero que debemos hacer es considerar que Dios establece las condiciones.
Eh, y estas las encontramos obviamente en su palabra, en la Biblia. Y son estas condiciones que Dios establece en las cuales van a llevarse a cabo las diferentes situaciones y para que finalmente nosotros, pues bueno, obtengamos respuesta a nuestras oraciones o veamos el cumplimiento de la voluntad de Dios en algún plan de nuestra vida, ¿no? Ahora vamos a ver algunas de estas condiciones que establece Dios en su palabra. Y aquí es bien importante este punto, entender que Dios tiene un plan. Todos hemos escuchado acerca de que Dios es soberano y a veces no logramos como entender del todo esta cualidad de Dios, el ser soberano. Em, y bueno, pues esto, el punto clave en esta parte es que pues el plan de Dios muchas veces no tiene que ver con nuestro plan o con nuestros objetivos o nuestros deseos. Inclusive puede ser que lo que deseamos nunca lo veamos, o sea, nunca lleguemos a recibir algo que hemos anhelado. Y la razón es sencilla, por esta soberanía de Dios de la cual hablamos. Él tiene un plan, Él establece las reglas y eso es lo que va a suceder. Y, insisto, en muchas ocasiones esto no se alinea a nuestros planes. Eh, por qué profundizar en esto? En la semana compartía con alguien acerca de la visión que nosotros tenemos acerca de los planes y por qué no van en la justa dimensión con los de Dios. Porque nosotros tenemos una visión a muy corto plazo. De hecho, si analizamos un poco, a nosotros nos gusta hacer planes para mañana, para esta tarde quizás, para cuando recibas tu próxima quincena, para cuando te jubiles quizás. Entonces, si lo analizamos un poco, y pensamos, por ejemplo, en un plan a futuro. ¿Ese futuro cuánto es? ¿Cuánto pueden ser? ¿70 años, 80 años, 100 años? Si bien nos va. Entonces, si analizamos esto, vemos cómo nuestros planes siempre son a un corto plazo, tienen una dimensión muy corta. Y sin embargo, Dios ha diseñado un plan eterno, no solamente como humanidad, sino para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para tu vida, está definido ese plan y no es para 50, 60, 70, 80, 100 años. Él hizo un plan para tu vida eterno. Tan es así que tomó la decisión de salvarte, de que estarías en su presencia en la eternidad, desde antes de que tú fueras eh, creado, es decir, desde el momento en el que Dios nos concibe, Él toma esta decisión y diseña un plan para que estés en su presencia y seas un ser eterno, ¿no? También es importante decirlo, puede ser que también Dios haya decidido que esto no suceda en tu vida, ¿no? Es un poquito difícil esta parte, pero así está escrito. Él nos predestinó para la salvación desde antes de la fundación del mundo. Entonces esto nos permite entender que Dios tiene un plan para nuestra vida eterno. Y bueno, esto también nos ayuda a comprender que el plan que Dios tiene se va a cumplir, pero el plan de Dios, no el del creyente, sino el de Dios. Y bueno, esto significa entonces que tú debes tener la certeza de que Dios nunca va a negarse a sí mismo y cumplirá el plan finalmente que Él tiene ya determinado para tu vida, insisto, desde antes de la fundación del mundo. Lo interesante de este asunto es que el plan de Dios siempre va a cumplirse bajo condiciones que Dios estableció desde el inicio. Aquí me gustaría hacer un poquito de énfasis en algunos puntos. Sobre todo que entendamos cuáles son estas condiciones que Dios establece bajo las cuales se va a cumplir su plan. Por ejemplo, Dios dijo que el creyente no podía ser tentado más allá de lo que él puede resistir, lo cual significa entonces que durante la ejecución del plan de Dios para tu vida, no van a suceder circunstancias
que violen este principio. Es decir, Dios no va a permitir, como dice su palabra, que tú seas tentado más allá de lo que puedes resistir. Él ya estableció esta condición, entonces eso va a suceder de esa manera. Así que el cumplimiento de este camino para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, se va a cumplir, debe ser cumplido por Dios bajo las promesas y circunstancias que Él establece en la Biblia, en la palabra de Dios. De no ser así, entonces pues no estaríamos hablando de Dios, porque entonces se negaría a Él mismo y sabemos que Dios no se puede negar a sí mismo. Entonces, si Él prometió esto, así va a suceder. Ahora bien, profundicemos un poco también en los principios acerca del plan de Dios, algunos principios generales que vamos a encontrar como parte del diseño del plan de Dios para nosotros. Son algunos puntos que vamos a ir mencionando apoyándonos de algunos versículos. El primero de ellos es que el creyente ya no es condenado. Vamos a leer Romanos 8.1, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que tú ya no eres tomado como un reo de muerte, eh, destinado a la muerte eterna, sino como un hijo que puede ser que falle, sí, claro que vas a fallar, pero tienes un padre que te disciplina amorosamente. Esto es bien importante y debemos reflexionar en ello también. En alguna ocasión utilizaba yo esta analogía, por ejemplo, cuando tú estás caminando quizás por el supermercado en una plaza comercial y de pronto te encuentras a unos padres con un niño haciendo berrinche y tú estás en una condición de ser solamente espectador de lo que está sucediendo. Tú no puedes intervenir porque ese niño no es tu hijo y sería complicado. Entonces, no puedes hacer nada. Sin embargo, si tú eres esa persona que va caminando en el súper, en un centro comercial, etcétera, y tu hijo te hace un berrinche, pues entonces es tu hijo y entonces tú lo que haces es tomas acciones al respecto. ¿Por qué? Porque lo amas y no quieres que él tenga estas actitudes. Entonces tú puedes tomar una acción para corregir. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. Cuando somos creyentes y somos adoptados por Él como hijos, entonces Él se va a encargar de que a lo largo de su plan para nuestra vida nos va a ir disciplinando, nos va a ir de manera amorosa, nos va a ir corrigiendo. Pero lo importante aquí es que cada vez que caemos, nosotros estamos en esa condición, seguimos en esa condición de hijos de Dios. No ya, como dice esta parte del estudio, no somos ya un reo condenado a muerte eterna. Somos ahora un hijo de Dios que seremos corregidos de manera amorosa. Como ya mencionamos, también no vamos a ser tentados más allá de nuestras fuerzas. Vamos a leer 1 Corintios 10:13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Esto significa que si eres creyente, tu fe no se rendirá ante las adversidades. ¿Que podrán venir tribulaciones? Sí, por supuesto que sí. Y que Dios al final librará al creyente de todo también. Esto es bien importante que lo recordemos siempre. La vida de un creyente no es una vida sin problemas. Es una vida basada en esta promesa, en que no habrá algo que te logre vencer, porque Dios está detrás de ti cuidándote, está cuidando las circunstancias y te va a dar la salida para que puedas darle la vuelta al pecado, a la tentación y seguir adelante en tu relación con Dios. Vamos a leer Salmos 34:19,
Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Otra gran promesa que le da fundamento a este aspecto de la fe. Es decir, hay una victoria al final para el creyente. Sin embargo, puede que obviamente en el camino, como hemos dicho, perdamos batallas. Y esto es bien importante. O sea, no solamente habrá batallas, sino que probablemente las perdamos, pero nunca perderemos la guerra. Cuando perdamos una batalla debemos recordar que Dios ya ganó la guerra y solo espera que llegue el tiempo en el que se pueda manifestar la victoria final. ¿De qué hablamos de esa guerra? ¿Cuál es esa guerra de la que menciona esta parte del estudio? Pues la muerte. Él ya venció la muerte. Por lo tanto, tú a lo largo del camino en tu vida, pues podrás vivir muchas circunstancias, batallas que se pierdan, pero la guerra está ganada y finalmente tienes la vida eterna en la presencia de Dios. Así es que debemos pensar en esto cuando estemos pasando por las batallas. Puede ser una batalla que perdamos, pero al final la guerra ya se ganó y Dios te ha hecho partícipe de esa victoria. Como dice su palabra, somos coherederos de eso. Así es que debemos estar firmes en este pensamiento. Algo que es sumamente importante y que es reconfortante el hecho de saberlo, de comprenderlo y de recordarlo, es que tendremos paz. Esto es bien importante. Vamos a leer Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aun cuando todo esté derrumbado, la paz de Dios se va a manifestar. Y qué mejor ejemplo que todo lo que estamos viviendo. Cuánta incertidumbre hay. Es a veces un poquito difícil comprenderlo porque nosotros tenemos el recurso de confiar en Dios y sabemos que todo lo que está sucediendo y lo que va a suceder está escrito y que nada dejará de ser como Dios ya dijo que va a ser. Entonces, nosotros tenemos esa esperanza y quizás no lleguemos a comprender lo que viven las personas que no creen en Dios, pero hay mucho miedo, hay mucho temor, hay mucha incertidumbre. Es claro el pensamiento en las personas acerca de que en la humanidad no hay esperanza. No puede haber esperanza en el hombre, solamente la hay en Dios. Y nosotros ahora experimentamos eso. Nosotros ahora estamos viendo cómo a pesar de que todas las circunstancias en el mundo son muy adversas, nosotros tenemos los ojos puestos en Dios. Y para nosotros estas cosas no nos deben infundir el temor que vemos expresado en otras personas. Como dice este versículo, Dios va a guardar nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo, meditando en esto, en su palabra, recordando estos principios. Por ejemplo, este estudio sobre la fe en este momento tan difícil es eso, es la manifestación de Dios, el amor de Dios nuevamente, llevando tus pensamientos a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que en medio de las circunstancias tengamos paz. Y así podríamos establecer la manera en la que la vida se rige por estos principios, sus promesas, sus mandamientos, sus sentencias, sus proverbios, y todo lo encontramos en la palabra de Dios. Ahora bien, retomando el tema central de la fe, nos surge una pregunta. Y esto es seguro que quizás es muy probable, más bien, que te hayas hecho esta pregunta, ¿no? ¿Por qué si le pido a Dios algo que sea bueno, no sucede? Esta puede parecer una pregunta legítima, válida. ¿Por qué si le pido a Dios algo que sea bueno, no sucede? Primero que nada, bueno, pues debemos considerar todo lo anterior, que todo va a suceder bajo el marco regulatorio de Dios. En segundo lugar, Dios lo sabe todo. Es decir,
Dios no sabe el 95% o como en muchos lugares o sobre todo los que nos dedicamos a algo de tecnología, siempre oímos un porcentaje de confiabilidad de los sistemas, de las plataformas y te dicen es confiable en un 99.9%, pero nadie te garantiza el 100%. Entonces, lo que debemos meditar en esto es que Dios no es así. O sea, no es que Dios sepa el 99.9% o el 95% y no, no. O sea, Dios lo sabe todo. Si no, no sería Dios. Sería un Dios falible que se podría equivocar. Entonces, como Dios no es así y Dios lo sabe todo, esto significa entonces que lo que está pasando en tu vida es lo mejor que te puede estar pasando. Inclusive aunque esto cause dolor. Porque aunque en esta vida tú no veas lo que estás pidiendo, finalmente vamos a ser consolados. Se te consolará y se te otorgará lo mejor en el futuro. Y esta es nuevamente una invitación a poner nuestros ojos en las cosas eternas. En esta vida hay muchísima frustración. Dios lo dice en su palabra, en el mundo encontraréis aflicción. Y si alguien duda de esto, pues que analice un poco su vida simplemente, como a lo largo de la vida siempre hay dolor. Entonces, sí, puede ser que tú le estés pidiendo a Dios algo que es bueno, pero Él tiene un plan en otras dimensiones para ti. O sea, Él sabe que aunque aquí sufras, haya dolor, Él tiene un final eterno lleno de gozo y de paz para ti, y es en lo que debemos poner los ojos. No en el corto tiempo que vamos a estar en en este lugar, sino en la eternidad que pasaremos en su presencia. Entonces, bueno, pues es muchas veces por eso que no vemos llegar lo que le pedimos, ¿no? Aunque le estamos pidiendo algo bueno. Lo que pasa es que Él te lo va a dar, pero quizás esté más adelante. Quizás sí lo recibas, pero hay que poner nuestros ojos en las cosas eternas para no caer en esta frustración que vive el mundo y que viven las personas que no creen en Dios. Nosotros estamos en una condición muy diferente. Entonces, bueno, muchos de los argumentos o de las dudas que existen acerca de que hay un Dios es que Dios no contesta las oraciones. Este es un pensamiento muy negativo. Esto es un error, de hecho. Dios sí contesta todo el tiempo y prontamente, pero la diferencia es que en muchas ocasiones no contesta de acuerdo a lo que pedimos, es decir, Él responde, pero muchas veces no responde lo que tú quieres oír. Y entonces nuestro pensamiento, nuestra naturaleza pecadora, pues nos lleva a pensar y a dudar. Pero bueno, debemos estar conscientes de que Dios responde y responde prontamente, pero Él está respondiendo de acuerdo a su plan, como lo decíamos antes, de acuerdo a ese marco regulatorio en el cual Él va a permitir que las cosas sucedan. Él está controlando mucho más de lo que tú ves. Eso es bien importante. Nuevamente, nosotros experimentamos muchas veces ansiedad y decimos, bueno, ¿por qué no llega esto? ¿Por qué no sucede esto? Nosotros queremos ir muy rápido. Dios va a otra velocidad. Él tiene otra visión. Él está cuidando muchos aspectos que tú no ves. Por eso es que debemos ser prudentes y conscientes de que Dios está respondiendo, pero bajo su voluntad, bajo su marco regulatorio, como dice el estudio. Es común también escuchar que la gente diga que Dios no existe porque no contesta lo que uno le pide, porque hay desgracias en la vida de las personas. Y sí, a veces tenemos que aceptar que así sucede. Y es que aquí hay una verdad de la cual debemos estar muy conscientes. Y es que el Dios que contesta todo positivamente y que nunca pasa nada malo, no existe. Y esto es muy sencillo, basta con mirar simplemente nuestra realidad, ¿no? Ver cómo la gente enferma, la gente está muriendo todo el tiempo,
estamos como humanidad entretenidos en autodestruirnos, ¿no? Vemos cómo invertimos muchísimo dinero, muchísimo tiempo, muchísima inteligencia en ver cómo podemos un día exterminarnos como humanidad. Entonces, eh, no, o sea, es por eso que muchas veces oímos que la gente dice es que Dios no existe, pero no es así. En muchos hogares inclusive no hay comida y los problemas abundan. Entonces, ¿cómo se explica que inclusive este tipo de cosas que acabamos de mencionar, ¿no? Enfermedades, muerte, por qué sucede a los creyentes? ¿Por qué nosotros si somos hijos de Dios? Por qué nos pasan estas cosas también? Cuando somos unas personas que delante de Dios posicionalmente estamos apartados para Él, es decir, somos santos, ya no somos presos, condenados a muerte, hemos sido justificados delante de Él. Pero esto tiene una explicación, y es que volvemos al punto. La explicación es que la eternidad tiene un peso mayor en muchas ocasiones y la madurez espiritual y el crecimiento son más importantes porque al final son para la eternidad. Y aquí nuevamente, o sea, el estudio reitera mucho esto porque es muy, muy importante que lo comprendamos. O sea, el plan de Dios es eterno, es decir, Él a lo largo de esta vida nos va a entrenar. ¿Por qué? Porque en algún momento todas estas cosas por las que pasamos serán útiles y serán útiles para la gloria de Dios. Pensemos en el milenio, cuando estemos juzgando junto con Dios en el mundo, ¿no? Entonces, por eso es todo este entrenamiento previo, ¿no? Y esto también va muy ligado a la forma, por ejemplo, lo podemos entender nosotros también, cómo nos vamos relacionando inclusive con nuestros hijos. O sea, está comprobado que cuando tú a un hijo le evitas la frustración, el dolor, es una persona insegura y que es muy susceptible de que fácilmente la lastimen porque no ha sido entrenado por esto que es una realidad en el mundo. En el mundo hay frustración, hay aflicción. Dios lo dice en su palabra. Entonces, así como nosotros debemos permitir que nuestros hijos experimenten frustración, que experimenten dolor, que se caen y se tienen que levantar, y que ahí estás tú para ayudarlos a levantarse y los revisas y dices, no pasó nada, adelante, sigue jugando, ¿no? O experimentan frustración en sus vidas y hay que ponerle sus ojos en las cosas eternas. Entonces, así Dios con nosotros nos va a llevar por estos procesos de crecimiento y de madurez, porque Él está viendo un plan eterno en nosotros. A Dios no le ocasiona ningún problema resolver todos los problemas. O sea, si Él hizo lo que tus ojos alcanzan a ver en el universo en tan pocos días, pues obviamente Él no tendría ningún problema en resolver todos tus problemas en el momento en el que se presentan. Pero volvemos a esa idea. Si Dios nos evitara esas cosas, ¿qué estaríamos aprendiendo? ¿O dónde estaríamos viendo el amor? Y seguramente no estaríamos poniendo los ojos en Dios. Ya nos habríamos perdido por completo. Por eso Dios no resuelve las cosas así de esa manera, tratando de evitarte el dolor y el crecimiento. No, Él va a permitir esto porque tienes que crecer. Sin embargo, ¿por qué no lo hace? O sea, ¿por qué no las resuelve? Bueno, pues por lo mismo que acabamos de decir. Él nos tiene que ir entrenando. Un Dios omnipotente y omnisciente no tiene problema en resolver todo de una manera milagrosa. Sin embargo, el hacer a los creyentes como, como Él, es decir, a su imagen, a su semejanza, es más trascendental, es más importante para Él. Si no, nos estaría mal creando. Es como el ejemplo que usábamos hace un poco antes, ¿no? Él permite estas cosas por una sencilla razón y quiere formar un carácter en nosotros. En una ocasión decía un creyente que cómo,
¿Cómo podíamos reconocer a un buen creyente si no era por las horas que pasaba leyendo su Biblia, orando? ¿De qué manera podríamos entonces identificarlo? Y él decía, pues es muy fácil, lo puedes reconocer por la rapidez en la que recurre a Dios en medio de los problemas. Así de sencillo, Dios nos lleva a eso. Aparece el problema, recurrimos a Dios inmediatamente. Eso entonces nos va a ir haciendo mejores creyentes cada vez. Él va a tener todo bajo control, va a permitir las circunstancias, nos va a pasar por un proceso de enseñanza, de aprendizaje, de crecimiento, de madurez. Irá formando nuestro carácter. Y de ahí, bueno, pues obviamente el versículo que conocemos y que dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Desde esta perspectiva, tenemos un claro ejemplo de que lo que decimos es verdad, porque lo eterno va tomando un mayor peso de gloria en nuestras vidas. Eh, y entonces así, pues nos vamos deslindando de lo terrenal. Es decir, esto es lo que va permitiendo entonces que pongamos nuestros ojos en las cosas eternas. Al desalinearnos de lo terrenal, nos vamos afianzando cada vez más en algo que es 100% seguro. Y nuevamente, eso 100% seguro es la eternidad. Y esto trae como consecuencia, obviamente, que seremos más felices. Es el claro ejemplo de alguien a quien se le promete una herencia inimaginable. Pero en este momento carece aún de lo básico. Sin embargo, con alegría sabe que el momento se acerca en el que todas sus necesidades y sus carencias serán provistas y habrá abundancia. De esa manera podríamos describir este pensamiento de poner nuestros ojos en lo eterno. Dios nos ha prometido una herencia. Quizás ahora no lo alcanzamos a comprender y en este momento ves tu circunstancia y dices, bueno, es que no se parece en nada a lo que Dios me promete, pero sucederá y tú te darás cuenta que poco a poco te vas acercando a ese momento. Y no solamente o sea, no solamente cada uno de nosotros dentro de nuestro plan eterno que Dios diseñó, sino como humanidad. Observa y ve cómo cada día nos vamos acercando más. Nuestro Redentor está cerca. Eh, entonces, bueno, em, tenemos entonces a un Dios que sí cumple su palabra, pero que en ocasiones nos es difícil de entender o asimilar por qué no suceden las cosas así como nosotros esperaríamos que sucedan. Y esto es porque no conocemos sus promesas o las olvidamos constantemente, no entendemos sus reglas porque no estamos leyendo su palabra. Y por eso obviamente cuando se presentan los problemas no sabemos qué esperar. Llega la incertidumbre, llega la aflicción y no sabemos qué va a pasar. Y ahí es donde nuestra fe empieza a ser probada. Dios nos va a enfrentar a estas circunstancias y como lo decía hace un poco antes, en cuanto llegan las circunstancias adversas, tenemos que poner nuestros ojos en Dios inmediatamente. En medida que lo hagamos más rápido, pasaremos menos tiempo en una condición de ansiedad, de estrés, de incertidumbre. En cuanto pongamos nuestros ojos en Dios, regresará la paz, como dice aquí. Vamos a tener paz en medio de las circunstancias. Eh, Cuando las circunstancias traen fracasos o inclusive muerte o desaliento, nos derrumbamos fácilmente y empezamos a cuestionarnos por qué un Dios bueno permite que estas cosas sucedan. Aquí es importante aclarar esto y es que Dios nunca dijo que no vendrían estas cosas. O sea, en cambio Él advirtió algo y lo que Él advirtió es que sucederían, pero nos dio el recurso de cómo enfrentarlas.
yo solamente mencionaba esta parte en 2, 3 ocasiones durante el estudio. En el mundo encontraréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Eso es lo que debemos también complementar. Es decir, él no nos está prometiendo que no habrá momentos difíciles, pero nos está prometiendo y nos está advirtiendo que Él ya venció estas cosas. Por eso es importante que leamos la Biblia, porque ahí viene cómo debemos enfrentar estas circunstancias. Entonces, entonces la idea total es así. O sea, en el mundo encontraréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Entonces, vayamos a esa parte también del versículo. Él ya venció al mundo. Nosotros debemos tomarnos de esa promesa y experimentar esa paz. Con base en todo esto que hemos mencionado, entonces sabemos que Dios sí contesta las oraciones, sí dice la verdad y podemos tener la certeza, la fe, de que contestará de acuerdo a sus condiciones y o términos. Que esto es bien, bien importante. Entonces, sí contesta, sí dice la verdad y sí podemos tener la certeza de que contestará de acuerdo a sus condiciones. Aquí el reto es tener la humildad, la capacidad de reconocer por qué estas cosas deben suceder en nuestra vida. O sea, hablamos de la aflicción, ¿no? Eh, y reconocer y decir que aún así amamos a Dios y que creemos en Él. Él está haciendo lo mejor sin atribuirle ningún despropósito. Lo interesante de todo esto es que en la vida no hay una teología de la retribución, es decir, me porto bien, me va bien, o lo que muchas veces conocemos como el karma. Esto no funciona así, no existe así. En ocasiones hay desgracias, pasan a gente creyente, a la gente no creyente, gente que no ha cometido ningún crimen, por ejemplo, y es culpado de asesinato cuando no lo es, por ejemplo, o le roban dinero, etcétera. O sea, en fin, hay muchas circunstancias de estas, pero no debemos perder de vista que Dios está en todo esto. Y nuevamente, a mí me gusta muchísimo el ejemplo de José, ¿no? O sea, cómo sucedieron tantas cosas en su vida que él seguramente decía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué mis hermanos me venden? ¿Por qué voy a la cárcel injustamente? ¿Por qué tal y tal? Dios tenía un plan y Dios lo iba a sacar adelante. Entonces él no perdió la visión de esto, de este plan eterno, que al final era conservar al pueblo de Israel con vida, ¿no? Cuando hubo hambre, en fin, así Dios está pensando y está viendo mucho más adelante. Bueno, por último, otra pregunta que debemos hacernos. Eh, ¿Pueden pasar cosas difíciles aun cuando tengamos la certeza de que Dios existe y nos cuida? Sí, la respuesta es sí. Sí pueden pasar situaciones difíciles. Pero dentro del orden que Él mismo creó, que Él estableció, Él nos va a acompañar en el trayecto y nos va a cuidar en los momentos difíciles. Que es ahí donde nosotros debemos poner nuestra visión, no en las circunstancias, sino en que Él está con nosotros y Él, si Él las permitió, Él va a resolver la circunstancia. Al final de todo, seremos más como Jesús, habrá más galardón en la eternidad, donde nuestros ojos deben estar puestos en todo momento, lo que decíamos, en las cosas eternas. No quiere decir que siempre estemos pensando en ello, más bien que nuestro actuar y nuestro caminar esté fundamentado en esto. No es solamente una idea, o sea, tenemos que movernos y actuar en esa dirección hacia las cosas eternas. Conocer a Dios es la respuesta. Mucho de nuestro dolor está basado en que no conocemos a Dios y es claro que cuando no sabemos
cómo actúa Dios, pues obviamente el problema nos abruma. Eh, Podemos tener fe de que las cosas saldrán bien, y la respuesta es que es un deber que tenemos, el confiar en que las cosas saldrán como queremos cuando están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero aun si esto no sucediera, o sea, si no resultaran bien, sabremos que Dios está obrando en la mejor dirección y de la mejor manera para traer nuevamente crecimiento espiritual, madurez espiritual y sobre todo algo que es muy importante. Muchas veces las circunstancias no solamente van a traer una enseñanza a tu vida de manera directa, es decir, obviamente pues tú vas a aprender a confiar más en Dios, vas a saber qué hacer en ciertas circunstancias, Dios te va a enseñar muchas cosas a lo largo de muchas circunstancias en tu vida, inclusive vas a aprender a valorar muchas cosas que quizás no valorabas antes. Dios las va a permitir para que esto suceda en tu vida. Pero muchas veces esto también tiene un efecto de bendición para otras personas. Podrá ser utilizado por Dios para aconsejar a alguien, para enseñarle a alguien, para compartirle a alguien tu experiencia a lo largo de tu vida, cómo Dios resolvió, cómo Dios te habló, qué versículos te mostró cuando estabas en angustia, cómo otros creyentes te compartieron un versículo, cómo escuchaste un estudio que hablaba de la fe, de, de, de la seguridad en Dios, de cómo debemos confiar en el amor de Dios. Todas esas cosas no solamente están trayendo bendición a tu vida, tú vas a ser utilizado por Dios para compartir esto con otras personas. Entonces el beneficio es de un impacto inimaginable. Nosotros, insisto, no alcanzamos a ver lo que esto puede significar. Dios sí, Él sí lo sabe, y por eso permite que todas estas cosas sucedan en nuestra vida. Dicho de otra manera, pues debemos tener fe en que Dios está controlando todo bajo circunstancias que están dentro de su plan eterno para nuestra vida. Todas esas cosas van a suceder porque Él ya así lo decidió, entonces van a suceder. Y si dentro de ese plan suceden cosas que tú anhelabas, pues gracias a Dios. Y si no suceden, gracias a Dios porque por algo no sucedieron, porque Él tenía algo mejor, Él había pensado y visto mucho más allá que lo que tú o yo podemos alcanzar a ver. Y bueno, pues obviamente en medio de todo esto, toda la enseñanza, todo el amor de Dios para nosotros, para hacernos personas de bien y poder ayudar a otros creyentes. Y es así como, bueno, pues tuvimos la oportunidad de profundizar un poco en este tema de la fe. Ahora pues no nos queda más que ponerlo en práctica. Creo que es el paso siguiente, no solamente escucharlo, leerlo, compartirlo, sino ejercitarnos en eso. Dios tiene, insisto, control de todo, no sabemos qué irá pasando día con día, nuestra vida en general con la humanidad, pero nosotros sí sabemos a dónde vamos, eso no cambia, no se ve afectado por las circunstancias, vamos directamente a la presencia de Dios bajo tal o cual circunstancia, pero el fin es el mismo, estar en su presencia eternamente. Así es que meditemos en ello, reconfortemos nuestro corazón en estas promesas, y como dice esta parte central del estudio, en medio de todo siempre vamos a experimentar mucha paz. Así es que espero que Dios traiga bendición a sus vidas a lo largo de los siguientes días. Meditemos mucho en estas promesas que pudimos estudiar el día de hoy, y vamos a orar para terminar nuestro estudio y darle gracias a Dios por este tiempo que nos dio. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este estudio tan importante, porque es, es de mucho valor el que podamos recurrir a tu palabra y descansar en ella. En ella encontramos aliento,
encontramos promesas para el día a día de nuestra vida. Y te pedimos porque tú permitas que nuestros ojos siempre estén puestos en ti, en las cosas eternas, y no en las circunstancias que vivimos de manera personal y como humanidad, Señor. Permite que día a día el estar cerca de tu palabra y el compartirla, el meditarla, esté llenándonos de aliento y produciendo esa paz que solo tú puedes producir en la vida de las personas, Dios. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos bendición para cada una de las familias que escuchen este estudio hoy o más adelante, cualquier otro día, Señor. Tú permite que esto se convierta en una realidad en nuestras vidas, Dios. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias y nos seguimos viendo el próximo sábado. Que Dios los bendiga.